¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmati para una amplia zona del sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carrera, es un placer. ¿Cómo le va, Mauro? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. En una semana donde siguen las novedades a nivel nacional, a nivel provincial y local. Las dos más importantes, se puede decir, del sur de la provincia de Santa Fe. Primero tiene que ver con el recorte confirmado para el presupuesto 2018 en relación a la ejecución del primer tramo de la autopista Rufino-San Eduardo, que ahora dicen que hay un segundo recorte. ¿Y sabe cuál es? ¿Cuál es? Que no se llama más autopista Rufino-Rosario, sino que se llama autopista Tarragona-Rosario, porque no va a arrancar la autopista de Rufino, sino de Tarragona, a 18 kilómetros de Rufino. Mire usted. Esa es la novedad. Ese. Supuestamente estaría arrancando desde ahí. Tarragona era un viejo paraje, antes había un bodegón, ahora no hay nada, solamente una empresa cerealera de almacenaje de cereales oleaginosas. Pero la autopista lo confirmó el intendente de mandato cumplido de Rufino, Gustavo Deza, actual concejal, que va a arrancar desde Tarragona y no desde Rufino. Con lo cual ya es un segundo dato complicado. Y está en duda, según lo puso en su diario del domingo, La Nación, ¿no? Los tramos restantes, que eran 3, pero ahora son 1, que licitó y adjudicó el gobierno nacional a la empresa Helport, que estaba atado a la ejecución de otra mega obra en Neuquén, la cual ya se canceló, está confirmada que se canceló, con lo cual dudan si se va a llevar adelante el tramo restante, que es San Eduardo, superando la AO012 hasta cerca de Rosario. Veremos a ver qué pasa. La semana que viene es clave y siempre por atrás, obviamente, cuando hablamos de tijera, están los requisitos y exigencias planteados por el Fondo Monetario Internacional. Sin duda, que es lo que se esperaba, Mauro. De algún modo, después tienen que venir la concreción, la confirmación oficial, pero evidentemente esto es lo que se estaba guardando. De hecho, el programa pasado, cuando dirigentes de la región planteaban qué pasaba con las obras, si estaban garantizadas o no, y la representante de la región, de Cambiemos, Gabriela de Civil, decía, bueno, están confirmadas. El diputado del Frente Progresista, Gabriel Real, le decía, bueno, no se pudo hacer el jardín de infantes en Filmat, claro. No se pudieron garantizar otros jardines de infantes. ¿Con qué argumento se puede garantizar? 8 para la provincia eran. ¿Con qué argumento se puede garantizar una obra como la autopista? Exactamente. Bueno, y la otra pasa por algo bien local, ¿no? Nuevamente va a salir en conflicto. Exactamente, nuevamente, con una situación difícil. Desde este jueves los trabajadores empezaron a cumplir un horario de 4 horas. Dicen va a ser hasta el viernes de la semana próxima. Vamos a estar siguiendo el tema. Sabíamos que la cuestión es delicada, sabemos que las cosas están, por decirlo claramente y para que todos nos entiendan, atadas con alambre. Bueno, vamos a seguir el día a día porque esto es algo que tiene muchas cuestiones en juego. Siempre lo que más nos preocupa, obviamente, es la situación de los trabajadores y de sus familias. El convite en esta oportunidad fue para periodistas del sur de la provincia de Santa Fe, que se sumaron a Mesa Redonda Debate para esto, para debatir y para charlar sobre distintas cuestiones que hacen a la realidad, a la coyuntura de la República Argentina, de la provincia y también de nuestro sur santafesino, ¿no? Sin duda. ¿Los vamos a presentar, le parece? Pero ¿cómo no lo vamos a presentar? Bueno, le cedo el... Bueno, le agradezco. No, por favor. Santiago, algunos los conozco. Sí, yo la mayoría ya. Sí, yo creo que a todos de algún lado. Santiago Medina, de Radio Firmat, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Juan José López, de Radio J, Venado Tuerto. Gracias, ¿Qué tal? 98.3. Gracias por invitarnos. Horacio Viola, compañero los sábados en Radio Activa en Agenda Abierta. Pobre Horacio. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo le va, Horacio? ¿Cómo va? Muy bien, Mariano. Buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, una cara conocida de esta casa, sin duda, la de Paula Rossi, que es la conductora de CDC Noticias. Bueno, buenas tardes, un placer estar en el estudio Lindero. Somos vecinos. Vino a visitar los vecinos. Gracias por invitarme. Y si hablamos de caras conocidas, obviamente tenemos que saludarlo al señor Pablo Almena. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? De Pueblo Regional. Gracias. Entre otras cosas. Gracias por la invitación a todos, al canal y a ustedes dos. A los chicos, a los compañeros también. Bueno, rompa el fuego, Mauro. 4-3, digo, Firmat Chovet, le aviso. Sí, ¿vio? No, JJ es... No, Venado, 3-3-1, perdón, 3-3-1. 3-3-1. Perdón, Jota. Ya quería enseguida. Polemizar, pues yo me llamaba para polemizar, no estoy de acuerdo. Yo dije antes de JJ va a comenzar. tener que decir, sí, yo soy... Antes de comenzar, cantera, si en algo no estaba de acuerdo, podías hablar, Almena. Así que... Ya, arrancaste. Arrancó picante. Hiciste lo que tenía que hacer. Una hermosa cantera la de Chovet.
Bueno, sí, la idea es poder abordar distintas situaciones de lo que está sucediendo en relación al impacto de la política en nuestra región. Hablamos de la política nacional, de la política provincial y también poder pensar qué sucede con los medios de comunicación en relación a lo que nos está aconteciendo. Por un lado, qué es lo que sucede aquí en lo local, en lo regional, y por otro lado, qué es lo que están viendo ustedes que acontece en el ámbito nacional, que es aquello que incide y que la gente, bueno, consume habitualmente. Santiago, en tu caso, ¿cómo estás viendo vos, si se quiere, la cobertura mediática que tiene este presente que vive la Argentina? No me gusta. Me parece que hay un nivel de benevolencia hacia los actos de gobierno muy de blindaje, muy clara, y con un tratamiento sobre los distintos gobiernos de maneras distintas. Al peronismo siempre le ha tocado remar contra los medios, siempre le ha costado un poco más cada acto del peronismo que terminara en un acto que tiene que ver con corrupción o algún hecho polémico, si se quiere. El tratamiento ha sido mucho más duro que lo que pasa ahora con el actual gobierno. Y me parece que eso se trasluce a toda la provincia y nosotros también. Yo lo veo también en los medios algunos medios de la región que tienen una postura un poco más benévola hacia lo que hace el gobierno, hacia los actos del gobierno que se ven. Y aparte se ven cosas feas dentro del mismo ámbito del gobierno, la expulsión de los muchachos de Telam, situaciones de aprietes hacia periodistas, censura. Uno es imposible no compararlo con el gobierno anterior. Para mí, por lo menos, me resulta muy difícil el ejercicio, ¿no? Siempre hay que comparar aparte. Pero siempre hay que compararlo, pero a mí me resulta muy difícil no compararlo. Entonces lo llevo al momento 4 años atrás. Y antes se le reprochaba un 678 o una cadena nacional al gobierno. ¿Qué otras cosas se le reprochaban? No había muchas más. Hoy, tener 678 desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta que te vas a dormir, en pos de la defensa de un gobierno que me parece no está haciendo las cosas bien. Me parece que hay un blindaje, fuerte blindaje. Jota, ¿cuál es tu mirada? A nivel nacional, ¿qué ibas a decir? No, porque iba a agregar que ese blindaje que vos decías a nivel nacional después se replica en los medios más chicos, porque muchas veces se repiten las noticias, digamos, al leer las noticias o al repetir los audios o al escuchar. Hacen las veces de agencia de noticias. Y sin querer, muchas veces sin querer. Sí, muchas veces uno no, me parece que es sin la conciencia de que se está repitiendo un mensaje dictado y no se está haciendo a conciencia propia, que después, bueno, se puede discutir si pensás eso o no pensás eso, si estás de acuerdo, si querés apoyar tal o cual política, pero eso me parece más complicado cuando no es crítica. ¿No? Claro. Cuando no es una cuestión crítica, que lo pensaste, lo deglutiste y después recién ahí sale al aire o sale publicado. Primero la aclaración, por si alguno no, o por aquellos, por supuesto, que no nos conocen o que no me conocen, lo digo desde la absoluta objetividad y de hecho que nadie me vincula a ninguna posición o color político. Digo, es imposible no hacer la comparación con lo que se vivía tiempo atrás y en ese sentido coincido con Santiago en que hay cuestiones que son dispares, que son distintas y que, sobre todo a nivel nacional, uno particularmente a nivel local o en Venado Tuerto o regional, no lo veo o no me toca ni sufrir ni aprietes ni por así diligencias o cuestiones que uno pueda llegar a sufrir, como seguramente pasa en los medios nacionales. En los medios nacionales uno tiene que tener mucho cuidado con lo que consume. El tema es que uno como trabajador, uno puede ver, le puede gustar, puede elegir incluso con qué medio trabajar, pero la gente muchas veces se forma una opinión a partir de lo que consumen los medios. Y veo una clara benevolencia muchas veces y en lo que tiene que ver con lo que veíamos tiempo atrás, hay una diferencia, ¿no? Es cierto que este gobierno por ahí da la cara, aun cuando se equivoca. ¿En qué sentido? Vemos más conferencias de prensa, vemos más aclaraciones, vemos más al presidente hablando por allí, a diferencia por ahí de lo que ocurría con Cristina Fernández. El tema es que me da la impresión de que a nivel mediático la mayoría de los medios hacen una especie de agencia de noticias
y que callan mucho más de lo que ocurría incluso antes en la época del gobierno anterior. Insisto, la diferencia es imposible no hacerla y no me gusta la manera en que lo tratan los medios. La mayoría de las publicaciones uno la tiene que ver con mucho cuidado porque se queda pensando si todo lo que te están contando es verdaderamente la realidad, ¿no? Paula Rossi. Sí, bueno, creo que estamos todos de acuerdo. Hay cosas que no se cuentan, no creo que se está apelando mucho a la creatividad para tratar de camuflarlas de alguna manera. Obviamente hay cosas que se perdonan que en otro momento hubieran sido imposibles de perdonar, que eran tapa de diario seguro. Y por ahí no sé si estoy tan de acuerdo con Jota en esto de que ahora se da más la cara, porque dar la cara también implica tener determinados razonamientos, determinadas justificaciones. Es decir, salir a dar la cara y que te pregunten y vos respondas lo que a vos te parece es lo mismo que dar un monólogo diciendo lo que uno quiere, ¿no? Que se dio ayer en la conferencia de prensa. Se dio totalmente. Los periodistas preguntaron una cosa y él contestaba generalidades. Y es como una especie de ficción de sí, vamos a hablar con los periodistas, vamos a responder las preguntas, pero finalmente el mensaje que se baja es el mismo. Me parece es lo que mismo eso que se pasa da mucho. en cuanto al diálogo político. El gobierno se plantea como dialoguista, se plantea como que crea consensos, como que debate y después las decisiones la toman unilateralmente sin tomar nota de lo que sugiere el otro, porque digamos, un diálogo constructivo es vos decís algo, yo te digo algo, nos encontramos en el medio y hay una resultante o una síntesis. Bueno, eso lo sufre la provincia de Santa Fe permanentemente. Yo les digo de manera muy cómica, pero no está bueno tampoco decir, pero bueno, son los campeones mundiales del diálogo, porque se la pasa el gobierno provincial rescatando el diálogo, pero ese diálogo no le ha brindado un fruto a la provincia de Santa Fe, que al contrario, se potencia más la distancia que existe, que vos te ves claramente. Yo veo un gobierno santafesino subordinado al Poder Central, esperando que decida, que tome alguna decisión. Recién hablaban de las obras y quiero decir una cosa muy cortita. El nuevo convenio va a ser pagar en obras, o lo que ha ofrecido el gobierno de la Nación, pagar en obras a la provincia de Santa Fe lo que le está deudando con la famosa deuda. ¿Cómo va a ser para pagarle si acaba de recortar las obras principales de este país, entre las que nosotros sufrimos? O sea, hay un impacto directo sobre esta región del gobierno si pasa lo que va a pasar con la autopista, como dicen que va a pasar. Digo, veo un gobierno provincial muy esperanzado en un gobierno de la Nación que todavía no le ha brindado más que el desembarco de Gendarmería, Rosario. Tenía Lifchi que está en ese enamoramiento permanente. Claro, en algún momento me va a dar bola, mandándole mensajito a Macri, ya me va a contestar. A eso me refiero, hay una especie. Que es otra bueno, pero Bonfatti hoy no es el Ejecutivo, claro, Bonfatti tiene otra línea. Yo digo el gobierno provincial, lo veo muy subordinado, lo veo muy mimoso. Con un gobierno nacional que no lo ha tratado bien. Perdón, yo le interrumpí a Paula y no sé si Paula... Le metió ruido político con el radicalismo. No, básicamente lo que quería decir era que también desde el gobierno nacional se plantea un discurso bajado a la gente que habla de cosas así como más sentimentales, más bonitas, por decirlo de alguna manera, pero por el otro lado, cuando hay que dar respuestas con respecto a lo que está sucediendo en parte de la economía, en la política, lo que pasa verdaderamente en la calle, se utiliza terminología muy compleja. O sea, reducir el déficit fiscal, y por ahí el que está en la casa, qué sé yo, ¿qué tiene idea de lo que es reducir el déficit fiscal? Como que suena muy técnico, muy bien, sí, estamos todos de acuerdo, pero eso implica recortes por todos lados, que nos influyen a todos, no es solamente tirar plata a los que no trabajan, como se piensa reducir el déficit fiscal, se recorta en salud, se recorta en obra pública, que es lo que nos está pasando acá con el tema, bueno, de lo que podría llegar a pasar con la autopista de Ruta 33, creo que también esa es una doble vara que se usa mucho. Bueno, con respecto a lo que decía de la provincia de Santiago, y lo que hablaban, cuando Lifchi quiere hacer un gobierno de obras públicas, implica caja, implica plata, porque en lo que basa todo su gobierno en la obra pública, implica caja, y lo que necesita es caja. O la sale a pedir afuera, como ya lo hizo en 2 oportunidades, o se lo pierde al gobierno central, porque con la recaudación propia de los impuestos provinciales no llega. Desde ya se sabe que los estados, tanto el municipal como acá, como el provincial, con la recaudación de los impuestos no llega a ser obra pública. Bueno, ahí tenés un ejemplo de la doble vara de los medios. Claro. ¿Usted escucharon alguna vez hablar de la billetera M? ¿O del látigo M? Cristina lo justiciaba con la billetera y con el látigo. Claro. Mauricio construye consensos con el dinero.
Es cuestión de meterle Sí, onda a mí me la parece, misma acción, a mí me pero- parece, y digo, está bueno que lo podamos charlar con ustedes y pensarlo y también trasladárselo a quienes nos están mirando, porque cada vez que estamos mirando o consumiendo un medio de comunicación, también estamos definiendo cómo se construye el mensaje y dónde se acota la mirada de la realidad. Es decir, nosotros podemos decir y pararnos y decir, bueno, yo miro la realidad aquí o miro, digamos, de acá para allá. Esto de lo que en su momento se denominó la pesada herencia y que se usó mucho como recurso discursivo, cuando se dan algunas dificultades políticas, uno ve que vuelven, digamos, a querer tomar eso como para poner en segundo plano el análisis y el impacto de las políticas actuales en los vecinos. Porque muchas veces también esto que antes decía Horacio, o sea, se habla de el aumento del dólar. Hablamos del aumento del dólar, hablamos de la inflación, y hablamos de eso como una cuestión vacía, como una cuestión abstracta, como si eso no tuviese un impacto directo, como si no fuera un golpe directo al bolsillo de la gente. Sí, Digo, y acá está la construcción del relato y el rol de quien está en un medio para poder explicar eso y para poder darle contenido a eso. Bueno, cuando pasaba el dólar de 9.50, 9.70, a fines del 2015, 9.80, vos, cualquier lugar que pasaba, sea una estación de servicio, un mini mercado, vos veías el televisor, era todo el tiempo una máquina contando billetes. Todo el tiempo los billetes verdes estaban en la pantalla, horas en la pantalla, de TTL, por ejemplo, con un noticiero. Y la gente estaba preocupada porque aumentó 20 centavos y no tenía dólares la mayoría de los habitantes del pueblo argentino. Ahora subió 10 pesos en nada, en cuestión de meses, y no es algo que preocupe. Claro. Entonces la formación del mensaje impacta cómo se... ¿Qué ha representa impactado eso además? ¿no? ¿Qué representa? Que no es una cuestión únicamente de sube el dólar, sino Es un qué mensaje, representa en la diaria. es un relato que ingresó, que se metió, eso está claro. Quisiera aportar algo. Yo he escuchado gente diciendo que está bien que nos aumentaran el gas o la luz, o sea, que está bien, que bueno, que veníamos retrasados, que veníamos... Desde un momento nos convertimos todos en economos y decíamos, no, la luz la estábamos pagando barata y las empresas debían dar su rédito. Yo no vi a ninguna empresa en aquel tiempo fundirse, ni nada, ni sentir información que tuvo que despedir gente porque se fundió, porque le fue mal con el gobierno anterior. No escuché ninguna, yo por lo menos. De todas maneras, me parece que sí, los medios influyen completamente en la agenda, en lo que la gente piensa, pero por ahí cuando la realidad es tan fuerte y pega tanto, no sé hasta qué punto se puede llegar a camuflar. Creo que todo el mundo en este momento, por más de que se trate de demostrar lo contrario, está sintiendo que el bolsillo duele más. O sea, vas al súper, vas a cargar nafta, en tu diaria se siente, por más de que en la tele te bajen otra cosa. Pero aún así hay, como decía recién hace un ratito Santiago, hay gente que contra su propia realidad también niega, porque por ahí lo compra de alguna manera en los medios o compra un discurso, entonces contra su propia realidad, por ahí la está pasando mal, pero dice de alguna manera, de la boca para afuera, que está bien. Yo creo que el tema es esto, y ahí a eso iba, quizás no se entiende, es cómo se construye sentido, es decir, la realidad impacta y a vos te afecta directamente. Ahora, el tema es cómo entendés vos Lo que te pasa. por qué te impacta. ¿Entendés? ¿Quiénes son los responsables de lo que te impacta? Y ahí está justamente, y a eso es lo que voy, digo. Por eso lo importante en lo que hace a pensar el rol de los medios de comunicación, es decir, cómo se explica lo que está sucediendo y desde dónde se lo enfoca. Porque yo te puedo contar, no, esto era inevitable, como dice Santiago, esto era inevitable porque la verdad que hubo muchos años de despilfarro y entonces ahora no nos quedó otra, que es lo que se dice. Y por otro lado te puedo decir, no, mira, acá se fueron dando una serie de determinaciones que no tienen en cuenta cómo eso le está pegando al hombre y a la mujer de a pie, porque se están priorizando otros intereses que nada tienen que ver con los ciudadanos comunes, y entonces, bueno, no está puesto en la ecuación en cuánto le va a afectar al vecino, sino que están puestos en la ecuación en cuánto se van a beneficiar o no determinados grupos económicos. Digo, estamos contando lo mismo, pero de diferente manera. Es un gobierno que solo se puede explicar su fortaleza, si es que todavía le queda alguna, a partir de una masa afectiva que odia lo que pasó. O sea, todo se justifica porque no vuelvan los anteriores. Y la verdad que a mí lo que me gustaría introducir es cuánto deberíamos hacer autocrítica a los que en algún momento defendimos políticas del gobierno anterior, como para
generar un caldo cultivo para que vengan estos tipos y hagan lo que quieran. O sea, la gente prefiere cagarse de hambre con Macri a que vuelva Cristina. Entonces, ahí también hay un sentido una falta de sentido de pertenencia. Totalmente. Sí, bueno, pero pensar que los mamochos son los demás, pensar que los tarados son los demás, es un gran error. Sí. ¿Cuánto hicimos de mal? Yo como kirchnerista, ¿cuánto hicimos de mal? Cuando, por ejemplo, tema obra pública. ¿Cómo nunca los kirchneristas dijimos, che, está mal que nos descuenten plata a los santafesinos? ¿Por qué no descuentan plata a los santafesinos? O sea, ¿cómo no lo vimos? Digamos, es un pasivo, yo recién cuando venía en el auto pensaba, hay un pasivo del cual todos nos tenemos que hacer cargo. De lo que hicimos. Faltó esa misma autocrítica que ahora falta para objetar lo que está ocurriendo. Y que probablemente sea lo que va a permitir que vuelva Cristina o alguien qué sé yo, que sea esta cuestión de ciclo, que se van uno y vuelven los otros. Pero a mí me parece que lo interesante sería que pensemos qué cosas hemos hecho cada uno mal como para que esté pasando esto que está pasando. Solo se explica que alguien prefiera tener hambre o pagar cara a la luz o que no le alcanza el dinero para pagar el gas en un gobierno por los errores que se han cometido de todo tipo, comunicacionales, de falta de transparencia. Yo escuchaba que el kirchnerismo era corrupto. Yo lo escuchaba. No me constaba porque soy periodista acá de la zona, pero yo escuchaba y yo nunca pensé que capaz que si en ese momento yo hubiera dicho, che, ¿qué pasa? Capaz que yo podría haber sido mejor kirchnerista diciendo que el kirchnerismo se la estaban mandando. Digo, no es que me quiero masoquear y que quiero amargarle la vida a los kirchneristas que están del otro lado, un amigo me da la razón. Pero creo que nosotros nos tenemos que hacer cargo como se van a tener que hacer cargo los que hoy por hoy defienden a Cambiemos. Porque hay hambre, la gente le está pasando mal. Y hay responsables. Cada uno que metió el voto por Mauricio Macri, por odio a Cristina, se tiene que hacer cargo que eligió esto, eligió que Basali esté cerrada, que haya estado cerrado 3 meses. Y digamos, la crítica ¿cuál era? Usan la plata del ANSES para pagar el crédito al Bicentenario a Basali y la plata del ANSES de los jubilados. Ahora van a vender la plata del ANSES para pagarle al Fondo Monetario Internacional, para pagar intereses de un crédito que nadie sabe dónde está la plata. Eso no es más irracional. Y en el medio, el dolor de la gente. En el medio está el dolor de la gente, de los laburantes, de Basali. Un gran mito también, la plata del ANSES de los jubilados es un gran mito. Es un gran mito. Bueno, primero que no es de los jubilados. No es de los jubilados. Primero que no es de los jubilados. Y segundo que el pago de los jubilados en más de un 80% sale de rentas generales, no sale de ANSES de los laboradores. Lo digo para aclarar algunas cuestiones también, digo. Vos fíjate cómo dos lecturas de una misma realidad antes estaba mal, pero con la plata del ANSES, supongamos que fuera verdad, que los créditos del Bicentenario se dan de ahí, y que sirvieron para que Basali, Corben, Garro Fabril en Venado generaron laburo y estuvieran bien. ¿No era más lógico que eso sucediera? Que ahora se vendan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar los intereses de la deuda externa. No es una locura. Y lo último, perdón, quiero introducir por el tema de los roles de los periodistas. Algunos de los periodistas que están acá, en su trabajo de periodista, ganan más de lo que es el sueldo mínimo vital y móvil. En relación de dependencia, digo, no en los changas que todos hacemos, yo que tengo un periódico, bueno, JJ tiene también una radio, bueno, pero nosotros somos laburantes y en ese laburo tenemos que juntar la plata suficiente para pagarle la comida a nuestros hijos, para pagar el gas. Entonces ahí se mezclan tensiones que explican por qué no somos los buenos periodistas que deberíamos ser. Porque además de ser buen periodista, yo quiero ser buen papá para Julia. Quiero poder pagarle el jardín a donde la mando, quiero poder darle la leche Sancor 3, porque es alérgica. O sea, hay otras subjetividades que nos atraviesan y que determinan lo bueno o malo de nuestro trabajo porque estamos mal pagos. Y entonces JJ, vos que Paco Noel que hace 1000 cosas al mismo tiempo. JJ es empresario ya. Bueno, pero pobre hace filma, en relación sube. de dependencia no ganaba. Bueno, pero vos, ¿cómo? Hay veces que vos recibís las noticias y vos tenés que subir cada cuántas horas, no sé cómo te organizás el laburo. Y ahí manoteás lo que hay a mano. Y bueno, y yo no voy a manotear el Clarín. No hace falta que le diga. Yo manoteo de página. Y página miente tanto como Clarín. O en otro sentido, o parecido. No sé si se entiende. No, sí, lo entiendo y me parece que introducí un tema muy interesante, que estaría bueno que lo podamos
charlar nosotros en esto de pensar el vínculo del periodismo, la política, los medios de comunicación, que no siempre tienen que ver. A veces cuando se habla de los medios de comunicación, la gente asocia a medios de comunicación periodistas y muchas veces hay medios que son grandes empresas y el periodista es un trabajador precarizado, la inmensa mayoría de las veces, un trabajador mal pago, que como decís vos, tiene que buscar la vuelta para sobrevivir. Tampoco hay una defensa sindical, digo. No, porque no se genera y no se genera. El sindicato de empresas tiene un solo afiliado, que es Pachi. Claro. A mí me parece. No hay otro afiliado. A mí me parece que hay una cuestión y estaría bueno. Digo, yo soy dueño de un diario y digamos, tampoco tengo los trabajadores. No, pero lo podemos charlar, digo, en el sentido de cómo. El trabajador de prensa. Que hay que discutir cómo se financian los medios de comunicación. No solo en la región, sino en la Argentina. ¿Por qué? Porque si no también pasa, y esto creo que es una autocrítica que tiene que hacerse, digamos, o hay que hacérsela a nosotros como periodistas a lo que fue el gobierno anterior, que se bancaron a determinados empresarios para que pongan en marcha determinados medios y que cuando la gestión terminó, esos empresarios se llenaron los bolsillos, se volvieron a su casa y dejaron a la gente sin trabajo. Digo, antes que después viniera este gobierno y haga lo que está haciendo, digamos, ya hablamos de 3.000 trabajadores de prensa que se han quedado sin trabajo en los últimos tiempos, digamos. O sea, pero si vamos a analizar y a profundizar la mirada en lo que hace al rol del periodismo y los trabajadores de prensa, bueno, miremos todos, seamos serios, mirémonos a nosotros, digo, porque siempre también estamos viendo en la falta de conciencia, y lo hablamos muchas veces con Horacio los sábados en el programa, muchas veces hablamos de la falta de conciencia que tiene el trabajador de pertenencia, ¿no? Pero, como bien decís vos, somos los trabajadores de los más precarizados y sin embargo no nos podemos parar a pensar eso y analizar esa dificultad. Igualmente también hay una cuestión de la negación del propio comunicador, que necesariamente puede ser locutor, periodista o el que lee la publicidad y hace algún comentario en un medio o el que escribe algo y que es no ver la realidad que te pasa al lado, digamos. Me parece que nosotros tenemos la realidad pegadita a nuestra casa, no estamos metidos en ningún lugar, no estamos lejos de nadie. Cada uno vive en una ciudad un poco más grande, un poco más chica, pero la realidad la vemos. Y si uno quiere dar un mensaje diferente a lo que está pasando, me parece que ya le está errando, me parece que ya está mintiéndole al que vive al lado de la casa. Que cuando hablaba de la construcción del medio, del mensaje y de la precarización, me parece que no pasa en el que genera el mensaje que después replican mucho. El ejemplo más claro es el informe y prometo que no hablo más. El diario del informe... No, mentira. No prometa porque hay que mejorar. El diario del informe viene bancando a las políticas del gobierno nacional desde sus tapas desde que ganó Cambiemos. De hecho, el último diario del informe, antes de la elección, hubo un zócalo que decía presidente Macri, no me acuerdo, Celesti Blanco, que Bayortigara no cobró. Lo puso él de Bayortigara, el dueño del informe. Y nunca, digamos, si uno lee las tapas del informe, casi no hay datos de la crisis. En el interior sí, porque los periodistas cubren, pero quienes hacen la tapa no titulan como dice en el interior. Entonces, nos encontramos con que el diario del informe hace 15 días le descontó el 25% del sueldo a los empleados. Hizo una explicación en su tapa diciendo que nosotros siempre sabemos de crisis, nosotros sabemos lo que significa la crisis. Por eso le recortamos el 25% a nuestros trabajadores y le disminuimos la carga de trabajo del 25%. Primero, era mentira. Le disminuyeron el 25% el pago y le disminuyeron el 20% el trabajo, porque trabajan un día menos. Y sale 2 días en blanco y negro. Y sale 2 días en blanco y negro. Pero el otro tema es... el mismo diario defiende políticamente la gestión que implementa decisiones económicas que lo hacen salir en blanco y negro. Entonces, eso es la muestra más clara. Entonces, de la distorsión entre realidad. ¿Económica o política? De Bayortigara, de las dos cosas. Bueno, porque el tipo se quiere quedar con el 25% menos que está gastando, o tiene la decisión política y dice: yo banco a Mauricio Macri. Problema de él, ya los periodistas, pero bueno, si el tipo dice digamos, en voz alta y de frente que banca a Mauricio Macri, y bueno, él sabrá cuáles serán las consecuencias que tendrá después. Bueno, pero decíselo a los empleados que le bajó el 25% del sueldo. Bueno. Y bueno, que sigue defendiendo al gobierno que lo llevó a esta crisis. Claro. La crisis no surge mágicamente. No, claro que no. No es una tormenta. Siempre es consecuencia de algo, digo. Ese algo son medidas políticas económicas, ¿no?
Y lo que marca Pablo es que todavía la página 2 y la página 3 se siguen publicando todas las editoriales habitualmente, todos los días en el informe, bancando el gobierno y criticando la gestión anterior. Y la tapa, que es lo que la gente... A lo que voy, te lleva a pensar o intentar sacar una conclusión que la culpa, que le recuerden el 25% de los trabajadores del informe y que salga en blanco y negro, es culpa de Cristina, no de Mauricio Macri. Más o menos es eso. Sí. Vamos a una pausa comercial y seguimos en un rato con más mesa redonda debate. Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada. Asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. San Martín 1425, teléfono 03465 423 921. Aromas que te pertenecen, texturas que son una prolongación de tu piel, sabores inolvidables, voces que te acompañan siempre, imágenes que jamás olvidás, palabras que viven en vos. El correo de Firmat, más que un diario, un sentimiento. Toc Toc, el fenómeno teatral de los últimos tiempos, multipremiado, llega a Firmat. Jueves 26 de julio, Centro Cultural Municipal. Entradas a la venta en Nacón, Buenos Aires, 986. Invita 98.3, la Mega Estación. En 2 horitas en mi oficina. Sí. En 2 horitas, sí, no llego. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado.
Migliasa Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta 33 y Kennedy. Teléfono 03465 428 005 421 511. www.migliasamaquinarias.com. No hay nada como llegar a casa, y eso en Santa Fe lo sabemos muy bien. Por eso en los últimos 2 años ya entregamos más de 2.500 viviendas y estamos construyendo otras 3.500, para que haya cada vez más abrazos como este en toda la provincia. Para participar de los sorteos, anotate ingresando tus datos en santafe.gov.ar/hábitat. Somos Santa Fe, una provincia con todo. Bueno, ahí estamos. Nos estamos acomodando. Culpa nuestra. Sí, Mariano, obvio, mía, obvio, más que nada totalmente. mía, pero bueno. Pablo Almena, que se comprometió a no hablar más durante todo el programa. Sigue hablando. Sí, habló todo el corte. Sigue hablando, exacto. Bueno. Sigue hablando, así que el disparador lo plantea Mariano Carreras ahora. El disparador tiene que ver con poder pensar, bueno, cuáles son las alternativas de lo que viene en la Argentina, cuáles son las alternativas para revertir este escenario que estamos mencionando con las dificultades, con los problemas. Y cuando hablamos de las alternativas hablamos de la mirada de la construcción política partidaria. Para Pablo Tomás Almena, que no quiere hablar, digo, ¿cuáles son las alternativas? Y eso se lo digo en broma, digo, porque la gente sabe lo que estamos charlando. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo se revierte esto que estamos viviendo desde tu mirada? Y no es sencillo, no es sencillo. Es un panorama complejo, más que nada por lo que ocurre en los que deberían tener músculo para generar una respuesta que sea una alternativa. ¿Vos me preguntás a nivel nacional o a nivel...? A nivel nacional, a nivel nacional. Puntualmente. Después, si querés profundizar en otra cosa, también puedo hacer. Pero... Hoy por hoy, la noticia parece ser que Cristina vuelve a ser candidata. Que estaba descartada hasta hace 2 meses y medio, estaba descartada como candidata. Para mí que Cristina vuelva a ser candidata es lo mejor que le puede pasar a Macri. Es la única forma que Macri puede volver a ser presidente, si Cristina es candidata. Algunos compañeros peronistas no lo entienden, seguramente el otro lado me están puteando, traidor, veleta, pero creo que es la realidad. Digamos, deberían hacerse, por eso digo la cuestión de la autocrítica es tan importante, porque deberíamos haber en estos 3 años generado un debate que nos acercara a la gente con la que, a los que piensan más o menos parecido, con gente que venía estando peleada. O sea, quizá una solución sería pensar un frente de los no cambiemos, para decirlo a lo que nos gustan los Simpsons, o sea, a todos aquellos sectores que no están de acuerdo con las políticas del gobierno nacional, pero ¿quién está dispuesto a encarar un armado de esas características? ¿Hasta qué punto es posible? No sé, no tengo respuesta. Paula, ¿cuál es tu visión? Me preocupa a este momento que estamos que todavía no haya nada concreto de parte de la oposición. Digamos, es como que sí, Macri tiene mala imagen, empezó todo a ir para atrás, el gobierno de Cambiemos, pero tampoco surge nada concreto de parte de la oposición. Y como él hablaba de un frente no cambiemos, es como que estaría bueno que pueda pasar, pero que sea un frente consolidado. O sea, no es que sea, bueno, vamos a armarlo para las elecciones y está todo bien, y después cuando es el momento de actuar, puede llegar a salir cualquier cosa. Recuerdo el caso de Brasil con Dilma, que tuvo que unirse a un partido que no tenía nada que ver con los ideales del PT, y que después terminó por ser, o sea, le terminó jugando en contra al mismo PT. Entonces, eso creo que es fundamental, que si se constituye una fuerza opositora tiene que tener cimientos concretos. O sea, unirse por unirse no sirve, pero no está saliendo nada, y eso también es algo que creo que la oposición lo tiene que molestar un poquito, porque que la gente se desencante con Macri no significa que van a virar o al kirchnerismo o a lo que sea. O sea, la gente está como desconcertada y hay que darle una opción. ¿Y cuál considerás ahora que aparece como la cara visible, digamos, más potable para ser referente de la oposición? Es que no sé cuántas caras potables hay. O sea, se habla de Cristina, que
Cristina es un personaje que genera amores y odios. Hay gente que la detesta y otra gente que la ama y que le parece que bueno, vendría la salvación con ella. Y después hay otros candidatos que quieren representar al sector popular, que me parece que de populares tienen muy poco, pero eso es una visión completamente personal. Urtubey, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sería un ejemplo que es un PJ, pero un poco más conservador. Y bueno, después cambiemos que se dicen liberales en cuanto al término económico, pero en cuanto a la cuestión social, cultural, de liberales no tienen nada. Creo que para mí el principal problema que hay en Argentina en este momento es que la oposición está haciendo muchas críticas, pero no hay un poder de confluencia y no están generando nada concreto para que la gente pueda volcar los votos en esa fuerza. Horacio. La cuestión de la oposición y la creación, como dicen, o de un Frente No Cambiemos, o de un peronismo, es también organizarse para las próximas elecciones con la posibilidad de perder y seguir organizados para seguir estando. A ver, recién nombraba al PT de Lula y en otros países, y el peronismo aquí en Argentina, si se quiere en algún otro momento. Sí, Néstor fuera eso. No, por eso es perder, pero seguir organizado para la próxima elección. Pero es difícil, porque ¿qué hubiera pasado si perdía Mauricio Macri? ¿Seguiría? No, primero que no hay manera de saberlo. Pero me parece que eso también es importante para una próxima oposición o para quien quiera armar un frente. Me parece consolidar un lugar que perdure en el tiempo y que cuando llegue al poder tenga las ideas claras de qué hacer. Porque si gana Mauricio Macri porque nadie más quiere a Cristina Fernández de Kirchner, o muchos no quieren a Cristina Fernández de Kirchner, ahora vuelve a ganar Cristina Fernández de Kirchner o quien sea de la oposición porque nadie quiere a Macri, o menos quieren a Macri. Y volvemos a lo mismo, digamos, me parece que también es un problema social que no va a tener solución, porque van a seguir subiendo quienes hacen lo que quieren. Y no quienes hacen lo que plantean que van a hacer, que quieren hacer. Porque Macri finalmente no hizo nada de lo que prometió, hizo lo que quería hacer. Todo lo contrario, digamos. Todo lo contrario. Bueno, me parece que ahí está la cuestión, que se forme una oposición que perdure en el tiempo y que tenga las ideas claras. Y votar a alguien que tenga las ideas claras. Y hay que votar a alguien que tenga las ideas claras. Y después se puede discutir qué me gusta más, qué me gusta menos, pero sí que tenga las ideas claras y que después sea quien las plantee y las haga una vez que llegue al poder. Jota. Bueno, a ver, parecía que Mauricio Macri tenía, de hecho, las ideas claras, como decía vos. A mí me da la impresión, ahora, si bien falta mucho, pero en realidad políticamente falta muy poco para las elecciones, un año. Me preocupa un poco lo que decía hace un ratito Paula, que no hay una oposición consolidada. Esto de que también planteaba hace un rato Pablo, de que le haría bien hoy por hoy al gobierno nacional tener una clara oposición. No la hay, no la hay. Yo lo que digo es que no se puede esperar al año de elecciones para que haya ideas. Ideas no hay. No hay una clara idea en este momento de lo que va a ocurrir por parte del oficialismo, y mucho menos hay una idea, porque no se sabe qué es lo que va a pasar, ni quiénes van a ser las caras para la oposición, sea Cristina, Urtubey o quien aparezca. No hay en estos momentos una idea, ni por ahí, ni una idea de salvación, ni proyectos, pero tampoco podemos esperar al año 2019 y después vamos a tener que esperar hasta el 2023. O sea, ¿qué va a pasar en el medio? No podemos estar esperando que haya soluciones, ideas al año de elecciones, porque al año siguiente otra vez que tenemos que esperar 3 años más, no. No hay un proyecto verdadero para lo que van a ser las políticas y que verdaderamente se cumplan. Santiago. Yo tomé un poco, tengo la ventaja de haber tomado todo lo que dijeron. Pablo en el bloque anterior dijo que, bueno, que no se sabía si a Macri le quedaba alguna fuerza o algo parecido así, o alguna parte fuerte del gobierno. Yo creo que lo que mejor tiene Cambiemos hoy es la confianza de su electorado, del electorado puro de Cambiemos. Ese electorado que es anti-kirchnerista. Un 30%. Es un 30%, ponele por ahí, 29 ahora, dice, pero ese núcleo duro está. En cuanto a la oposición, yo creo que hay oposición. No hay una oposición como la que quizás nosotros quisiéramos ver, pero a mí me parece que hay una oposición. El sector que encabeza la doctora Cristina de Kirchner es una oposición, claramente, a este gobierno. Cuando se habla de la unidad ante las posibilidades, y yo descreo un poco, yo voté a la Alianza. O sea, en esos escenarios, en esos contextos de la mezclada entre todos,
Si bien es una experiencia que ya Néstor puso en práctica, porque Néstor tuvo a Cobos como vicepresidente, o la puso vicepresidente de Cristina, no recuerdo. Intento de Cristina. de transversalidad. Ahí están Cristina, Cobos y vos. Exactamente. Ahí está claramente cómo funcionan esas unidades. Se cumplió 10 años a comienzo de semana del voto no positivo. No claro, eso se habló de una manera alocada del recuerdo de la 125 para mi gusto, ¿no? Recuerdo medio raro. Digo, puede haber unidad con tipos como Urtubey. Puede haber unidad como Massa, con tipos como Massa, que va a una marcha en Estados Unidos de los demócratas, después va a otra marcha de los republicanos, o acá ya sabemos lo que ha representado Sergio Massa como un opositor. Los dos dan la impresión de que hacen la suya. Y ellos hacen lo que le critican a Cristina, ¿no? Ese personalismo en el que se suben, se candidatean solos, se postulan solos, tienen un par de medios que los empujan para que esto ocurra, siempre son los mismos medios, digo, los que fomentan este tipo de... Digo, cuando se habla de la unidad a mí me da mucho temor sobre todo el mundo, y ahí yo sé que hay muchos peronistas que no les va a gustar la idea de lo que estoy diciendo. A mí no me cierra mucho esa unidad. Y yo voy a decir una locura que dijo así. No, es muy difícil ganar sin unidad. Todo el mundo dice lo mismo. Hay balotaje. Que es muy difícil ganar. Si hay un balotaje, ¿resiste Macri? Esa es la pregunta. Nadie pensaba que Macri iba a resistir un balotaje en el 2015. Si es Macri el candidato. Y Macri terminó ganando. Hay que ver si es Macri, si es María Eugenia Vidal. Había otro escenario. Había un voto independiente, hubo un voto de las clases bajas también hacia el presidente actual. Ganó, tuvo lo que nunca tuvo la derecha, ganar con votos. Estar basado sobre ese 51% de los votos que tuvo Mauricio Macri, que a lo mejor los tuvo también Menem, pero Menem no se sabía si iba a gobernar como gobernó. Digo, yo de Macri a mí no me sorprende lo que está haciendo este gobierno, no me sorprende para nada, porque lo hemos hablado millones de veces con Horacio, no me sorprende lo que pasa hoy. Para no dejar Sí me sorprende el nivel de virulencia, el nivel de cómo no paran. Es un gobierno radicalizado como era el kirchnerismo, pero al revés. Para no dejar un mensaje negativo, yo sí veo ideas en torno a la cual se junta gente que viene de distintos espacios. Ahora, si eso se va a Claro, ¿quién tiene más votos que Cristina, por trasladar? ejemplo? ¿Quién tiene más votos que Cristina? No, provincia de Buenos Aires, Cristina. Claro, yo lo que digo es, por ejemplo, hay una clara idea de fuerzas políticas y referentes que creen en un país con perfil industrial y que creen en barreras proteccionistas en medio de un mundo que, por otro lado, esto acá, digamos, el gobierno Cambiemos, apuesta a la globalización en un momento donde todo el mundo pone trabas arancelarias, o sea, de tiempo, Malbit. Bueno, pero, por ejemplo, yo no coincido con Santiago, y nos dimos el gusto de la polémica, en que Massa sea lo mismo que todo. Massa no es lo mismo que Macri. Pero ¿sabes por qué no es lo mismo? No porque Massa sea buen tipo, sino porque lo rodea gente que tiene otra mirada y que forma parte de una construcción. Están emigrando. Bueno, puede ser, pero por ejemplo, en esa construcción del Frente Renovador está Mendiguren, que es un tipo que nadie puede pensar que no defiende los intereses del desarrollo industrial, básicamente porque él es un industrial, o sea, defiende su propio interés. Por ejemplo, hace poquito hubo un lanzamiento de una agrupación política que nuclea distintos movimientos sociales en provincia de Buenos Aires, donde está Libre del Sur, donde está el Movimiento Evita, donde está Barrios de Pie. Bueno, y ahí, en el lanzamiento de ese espacio, estaban Bonfatti, estaba Agustín Rossi, estaba Gabriela Cerruti, estaba Felipe Solá. O sea, hay gente que se empieza a juntar alrededor de ideas. No es que Macri son los únicos que tienen idea, Cambiemos. Ahora, si eso va a significar que se van a poner de acuerdo y van a elegir un solo candidato, se van a sacar los ojos 15 minutos antes de cerrar, no lo puedo decir, pero o sea, hay un montón de gente que empieza a rebelarse frente al estado de situación a nivel nacional, y vamos a lo local. Uno empieza a ver grietas que Macri genera grietas dentro del Frente Cambiemos, genera grietas dentro del peronismo y genera grietas dentro del Frente Progresista. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer el senador Enrico, por ejemplo, el año que viene en la campaña electoral? ¿Va a defender públicamente al presidente, al candidato Cambiemos? ¿Va a poner violín en bolsa y se va a callar la boca? Me parece que son temas interesantes y que... Están rogando todos que las elecciones sean por separadas, ¿no? Que no sean el mismo tiempo nacional con la provincial. Públicamente va a tener que decir, y sus candidatos en la ciudad de Venado Tuerto van a tener que decir.
qué es lo que opinan, qué opinan, porque el año que viene se eligen autoridades locales. Y lo mismo va a pasar en cada... ¿Qué va a pasar en Firmat? ¿Maximino va a hacer campaña por Cambiemos? Le da la cara a Maximino, pobre Leonel, le tengo afecto. Pero ¿cómo hace? Sí, un destino incierto el de Frente Progresista. Recordemos que en las últimas elecciones primero que era gran eso. parte... ¿Qué va a pasar con el Frente Progresista? Dejemos la dama, por favor. No. Sí. O me la cortó o la corta No, por favor. Al contrario. No, que es un destino incierto el del Frente Progresista verdaderamente, porque en las últimas elecciones, recuerdo que estábamos acá en el programa haciendo las PASO y después, bueno, la elección definitiva, y veíamos, me parece que una gran parte de la clase media que volcaba su voto al Frente Progresista, porque el Frente Progresista es como muy de clase media, actualmente viró a Cambiemos y se notaba en los números simplemente de aquí de Firmat y también a nivel provincial. Entonces es como que ese también es otro problema que creo que deben tener, porque no hay una, como hablábamos antes, no hay una manifestación en cuanto a qué opinan sobre las políticas nacionales. El gobernador en ningún momento ha esgrimido una crítica concreta con respecto a la política nacional. Y es como que no se sabe qué es lo que va a hacer el Frente Progresista en estas elecciones. Muy de vez en cuando. Cuando se le pregunta, habla del kirchnerismo. O sea, cuando se le pregunta, habla que con otro gobierno no estaban bien. Que es una realidad también, ¿no? Santa Fe no estuvo bien, eso no se puede negar. De todas maneras, creo que ha hecho más obras en aquel tiempo que en estos tiempos. Pasa que las obras no pasaban por la provincia, iban directamente a los pueblos. Directamente a los pueblos, claro. Ese era también pero hubo un caudal de obras fuertes del gobierno nacional, como se sobre la provincia de Santa Fe, claro que no las hay hoy. Bueno, ustedes plantearon algo que tiene que ver con la provincia y me parece importante poder, ya que estamos, profundizarlo y bueno, ¿y qué análisis hacen en lo que refiere a la provincia? O sea, ¿qué es lo que se viene en la provincia? Porque nosotros estamos focalizados y inmiscuidos en el tema nacional porque obviamente se lo está llevando todo puesto, digo, aquel que quiera ver la realidad y entender lo que está pasando puede comprender eso, o se están definiendo las cosas importantes y esto queda en un segundo plano. Pero no obstante hay una elección muy importante a nivel provincial porque, como decían, el Frente Progresista después de muchos años está en una situación que me parece igual es menos sensible a la que estaba tiempo atrás, es decir, si Cambiemos se debilita, esa es una buena noticia para el Frente Progresista en lo que hace al año próximo, todavía falta un montón. También Omar Perotti, que ya salió a la cancha diciendo que él es el candidato porque se quedó muy cerquita años atrás. Bueno, ¿qué es lo que ustedes vislumbran de cara a Santa Fe? Paula, ¿qué ves vos? Bueno, ¿qué vislumbro de cara a Santa Fe? Primero que es una provincia que está atravesada por la política nacional. Es decir, acá en el sur de la provincia están pasando cosas que ocurren en otros lados. Constantemente lo estamos hablando. Hay despidos, la gente que no llega a pagar los servicios, nos pasa a nosotros también me parece. Y también pasa eso, es como que, ¿cuáles son los candidatos de la provincia en este momento? ¿Quiénes son? O sea, no hay una cosa concreta que decimos vamos a ir con los votos ahí. Por ejemplo, Omar Perotti, que tuvo una muy buena elección cuando se postuló él a gobernador, y tampoco lo hemos visto caminar, por ejemplo, acá en el sur de la provincia, en Firmat, con los conflictos inmensos que ha habido con respecto a la fábrica Basali, o bueno, distintas problemáticas que se fueron dando, y no ha estado al lado de la gente diciendo, bueno, acá estoy, ¿qué pasa? ¿No? Recordemos que él está ocupando un lugar político y pareciera que no. Como Omar Perotti, como bueno, no solamente vamos a puntualizar en él, sino que hay varios, y me parece lo que decía Jota, como que se van a acordar de que hay que accionar cuando lleguen las elecciones. Pasa mucho eso igual, no nos vamos a sorprender por eso. Pero como que también es un poco incierto, como que no hay nada establecido, me parece. A mí me parece que va a seguir mucho teniendo en cuenta la gente la propaganda. Me da la sensación de que el socialismo, si no sale un candidato fuerte hoy en día, que no es Miguel Nichi porque no puede serlo, Bonfatti. Es Bonfatti, y si no es Bonfatti, el socialismo hoy se vuelve a Rosario y si hay que ver qué le pasa, qué pasa en si Rosario. Le queda Rosario. Si se puede volver a Rosario. Claro, si se puede volver a Rosario y si es que le queda a Rosario, justamente. Y la cuestión estaría nuevamente como fue la elección a diputados nacionales, que quedó cerrada entre el kirchnerismo y Cambiemos. Ahí, entre Agustín Rossi y Nicky Cantar, que era un desconocido, pero la gente votó a la lista de Cambiemos. Y hay que ver, porque Nicky Cantar ahora, por lo menos el nombre ya lo tiene en la cabeza de la gente, y si no será un candidato de Cambiemos un poco más conocido. Y después estaría Perotti, Omar Perotti. Y José Corral puede ser, Corral puede ser intendente, puede ser por Cambiemos. Pero no queda mucho más, me parece que el socialismo, si no sale con Bonfatti, no tiene otra posibilidad.
hoy en día no tiene otra posibilidad, porque no hay otro candidato, no hay otro hombre y nombre que la gente lo reconozca y sea capaz. Del PJ. Dentro del PJ. María Eugenia Bielsa. Si no se baja. Otra vez. Bueno, yo sé. Otra vez. Yo le daría una vuelta de tuerca a lo que estamos hablando y diría, ¿qué proyecto político hay para Santa Fe? ¿Qué diferencia hay entre Nicky Cantar y Perotti? Más allá de que yo puedo tomar una cerveza con Perotti si me lo encuentro una vez menos tuerto, y Nicky Cantar no lo haría. Porque además los dos son aburridos igual, pero ninguno de su entorno me permitiría acercarme. O sea, Perotti viene del peronismo, yo militaba en el peronismo. Creo que te puede divertir un poco más con Nicky Cantar que con Perotti. Decía un amigo, son muy de Santa Fe. Bueno, pero hablando de política, de ideas, digamos, ¿qué provincia nos propone Perotti distinta a Nicky Cantar? Perotti tiene un speech. O a Barletta o a ¿cómo se llama? Perotti tiene una especie de guión armado que puede engranar en cualquier partido político. Vos lo escucháis, puede ser un candidato radical, puede ser candidato al socialismo, puede ser candidato de Cambiemos o del PJ, de cualquiera. O sea, ese es su estilo. Y se va acomodando según la coyuntura. Y del estuvo más cerca de Cambiemos, ahora ve que Cambiemos está cayendo, se aleja de Cambiemos, va más cerca dentro de una estructura peronista nuevamente. Analiza, es un analista permanente, especulador. Bonfatti y la posibilidad de que Lifchitz, o sea, el proyecto de Lifchitz, ¿es más parecido al proyecto de Bonfatti o más parecido a lo que puede llegar a ser Perotti o Nicky Cantar? Es muy deprimente lo que estoy diciendo, pero es verdad. O sea, si vos te encontrás a Nicky Cantar, a Lifchitz y a Perotti, y le pones una máscara a cada uno, la de la Casa de Papel, y escuchá lo que dicen, con qué sueñan, qué provincia te proponen. O sea, escuchalo cuando van a la Bolsa de Comercio en Rosario, están los tres. O sea, lo único que tiene la cinta de capitán, digamos, en la actualidad es Bonfatti, el pelado. Me parece que el socialismo, a mí me parece que el socialismo está pagando claramente ese caminar por el medio que tuvo en las elecciones pasadas, que estuvo eso de no definir nada, salvo Bonfatti, cuando habló claramente, dice, bueno, mi voto, yo no voy a votar jamás a la derecha. Cuando se le preguntó por Macri, dijo que sí, que a Macri no lo iría a votar. Bueno, el candidato yo no sé si el ministro de producción, no me sale. Contigiani, bueno, claro. Pero bueno, refiriendo, y ahí terminó, a dónde fue. Lo que yo digo, el Frente Policial tiene un problema, una cuestión ideológica muy fuerte, muy fuerte tiene marcado el socialismo, porque ellos toda la vida se sustentaron sobre su ideología, sobre su manera de actuar, de que eran consecuentes con lo que pensaban, con sus libros, con sus estrellas máximas dentro del socialismo política. Obviamente hoy tiene ese problema. Y no tiene un problema con el Frente Grande, o no tiene un problema con el partido más chiquito, tiene un problema con el radicalismo, que es el que le sustenta una estructura que el socialismo no tenía en la provincia de Santa Fe, que es lo que le está pasando a Macri. Se están sosteniendo también algunos por sus estructuras. Dentro de esa fuerza que yo decía de Macri, que está en su electorado, también hay muchísimo voto radical ahí, que está y que sustenta y que ampara lo que está pasando. Digo, va a tener ese problema, tiene un problema serio el socialismo para conseguir su candidato. Como dice Pablo, si es Bonfatti, no veo que haya otro que sea por ese lado. A mí, por el lado del peronismo, Agustín Rossi dice que anda queriendo ser como presidente o precandidato a presidente. Clery también largó su candidatura por ahí. Bueno, Clery largó su candidatura, también habló, bueno, Perotti está ahí. Yo coincido mucho con Pablo en esa cuestión de los tres. Yo creo que una cerveza me tomaría con Omar Perotti. ¿Con Nicky no? No lo conozco a Cantar, así que seguramente no nos vamos a conocer. Y con Lifchitz me parecería que no. Yo me tomo con Chanqui Cáceres mejor. También, totalmente. Con respecto al Frente Progresista, me parece que ya vienen con problemas para encontrar el candidato desde la. Y le pasó a todo, porque a Massa también le pasó. A Massa también. Cuando quiso hacerse el balanceador, el equilibrador, terminó en la nada. En Santa Fe no pudo hacer pie. No pudo hacer nunca pie en Santa Fe, donde uno supone que hay un electorado. Y eso que tenía un candidatazo como Cachi Martínez. Bueno, pero no hizo pies en Santa Fe, ni en Firmat, ni en la zona. Bueno, pero pudo meter un par de legisladores, digo, históricos fueron. Está bien, pero digo, no hizo pie como él hubiera querido. ¿Sí? Y le pasó lo mismo. Ese andar por el medio, ese camino de no para acá, para acá, para acá, para allá, voy para acá, no terminan nunca bien, no terminan bien. Paula, decías. Decía que el Frente Progresista me parece que ya viene de la elección pasada con problemas para encontrar el candidato,
porque fue Luis Contigiani el cabeza de lista y bueno, a algunos nos parecía que era en ese entonces el mejor del Frente Progresista, pero no representaba a los votantes del Frente Progresista. Ese discurso era un discurso mucho más cerca del peronismo que de lo que la gente del Frente Progresista pretende. Claro. Entonces ahí ya fue un problema, por eso no tuvo el caudal de votos que requerían y bueno, yo creo que con la cuestión del aborto y su discurso ahí restó lo que le faltaba restar. Es como que ya Contigiani me parece que está desplazado completamente del panorama político de ¿Es la distractiva provincia. la instalación del proyecto de ley de la interrupción legal del embarazo, consideran? Sí. Es una maniobra distractiva para que la gente no sé esté si con eso y... Pero lo único bueno es necesaria. No sé si Independientemente de que sea necesaria. Digo, yo no coincido con eso. No, la gente no pedía este tema en este momento, no hay que tratarlo. Si no se trataba el matrimonio igualitario, no se trataba la ley de medios, 90.000 cosas. Digo, no creo en ese fundamento, digo, pero ¿es algo para distraer a la sociedad, digo, y evitar que analicen otras cuestiones o no? Sí, yo creo que la gente se distrae un poco más con esa situación y participa, la red social te permite también ese accionar. Sí, puede distraer. No sé si hay una mala intención, si es una operación armada a propósito para que Lita Carrillo dijo que sí, digamos. Bueno, gracias a Dios, yo digo lo contrario, entonces, gracias a Dios. Digo, yo no creo que haya habido una... Lita dijo Macri que... Vamos a instalar esto para tapar esta cuestión. No, me parece que no. Mire, eso es temporal. Y las operaciones de tapadas están durando cada vez menos. Claro, también, por eso digo. O sea, Piti duró 2 días y la gente vuelve a la realidad diariamente, cuando ve el bolsillo, cuando toma el bondi. Nosotros no lo sufrimos acá, pero los laburantes en otros lugares lo sufren. O sea, vuelve a la realidad rápidamente la gente cuando sale de la tele. Por último y breve en este sentido, ¿están a favor, en contra de la ley? Yo estoy a favor de la ley, sí. Y soy provida, quiero decir, yo soy provida y estoy a favor de la ley de interrupción del embarazo voluntario. Sí. ¿Jota? Me toca, por primera vez, si se quiere decirlo, estoy a favor. Creo que hay que tener un montón de cuestiones en cuenta. Sí, lo que también me da la impresión de que este tema ha generado, si había una grieta, esto la agrandó. Y ha generado muchas peleas y discusiones y discusiones fuertes, y muchas agresiones entre personas que hasta, no sé si pelearse para siempre, pero digo, discusiones que no le hacen bien. Estoy a favor y me parece que es importante, me parece que es una de las formas que se puede ver, que se pueden discutir políticas en el diputado y en el Senado, de acuerdo a lo que piensan cada uno, más allá de los partidos y del mensaje que venga de arriba. Me parece que más allá de la ley, valoro mucho esta discusión que se está llevando a cabo. Pauli, la única mujer del programa. Vengo a representar el género, no puedo fallar. No representa el género, solamente su posición. Estoy a favor, obviamente, de la ley. Creo que es un gran avance en salud pública. No hay que pensarlo como en esa discusión de cuándo es la concepción, qué sé yo. Me parece que es completamente un problema de salud pública que hay que abordarlo. Es una realidad y se visibiliza a través de la sanción de la ley. Se ha hecho una gran campaña y con mucho contenido, o sea, la sociedad ha podido entender determinadas cuestiones y en algunos aspectos me parece que no sé si ahondó la grieta, porque hubo muchos espacios muy disidentes en su forma de pensar en cuanto a la política que pudieron establecer puntos en común con respecto a esto. Creo que sirvió para unir algunas cuestiones que están buenas, que pasen. Sí, a nivel, digamos, político es imposible que no esté, digamos, fíjate lo que pasó con Contigiani, ¿no? Digo, esto ha generado, si había una grieta, también grietas dentro de los mismos espacios. Claro. Porque uno lo puede ver, incluso hasta en el mismo Consejo Deliberante de Venado Tuerto, sí, pasó. Pero el mismo espacio gobernante tiene opiniones distintas. ¿Por qué le tenemos miedo a la grieta? Porque vos agarrás la grieta, caí y uno le pone una puñalada al otro. La grieta. Ahí no sé la grieta. No, pero eso, la grieta aparte está planteado como... Yo celebro la grieta, yo no caminaría con un genocida. La grieta, primero que existió históricamente, creo que se instaló principalmente el día que Colón pisó en 1492 yo fui antes, el continente americano. Cabino mató a Abel. ¿Cómo? Bueno, ahí arrancó la grieta para vos. Ahí arranca la grieta. No, pero el tema de evitar el conflicto, esta cuestión de... en la Cámara de Diputados, lo mejor que pudo pasar fue lo de Contigiani, porque lo que estaba mal, según tengo yo entendido, es que fuera una escribanía y la obediencia debida partidaria. Eso era lo que estaba mal.
No pelearse por lo que uno cree correcto. O sea, con lo de Contigiani, el problema no es de Contigiani, el problema es de los socialistas que pusieron de primer candidato a un tipo que en un tema tan importante... Que además no tiene una estaba de postura acuerdo. religiosa muy clara, es evangélico, tiene una postura, o sea, sustenta su... Por lo cual yo de no algún lado. creo que la grieta sea mala, tengamos que... No, amiguémonos con la totalmente de grieta, incorporémosla, mamocho si no nos hablamos más por no pensar lo mismo. seguro. O sea, ¿Usted, Mariano, quiere decir algo sobre el proyecto de ley? Ya que estamos ¿Usted todos colegas periodistas. No, pienso, yo creo que es muy interesante esto que decían, lo que se dio en relación a... Le agradezco que me haya preguntado. ¿Vio? Lo veía con ganas de hablar. Tengo muchas ganas de hablar, pero la idea es que hablen ellos. Así Claro. que sino para que nosotros, la idea es que lo invitamos para que hablen ellos. venimos Toma a una nosotros. cerveza después. Después Claro. los sábados, que se Hacemos, tranquilo. claro, Sí, después los sábados en la radio. Si nos quieren escuchar qué piensa Carreras, ahí nos van a escuchar. A mí me parece, yo estoy de acuerdo en esto de pensarlo a un proyecto que tiene que ver con la salud pública, un proyecto que tiene que ver con ponerse en el lugar siempre del otro. Ya desde el vamos a mí, y esto lo he dicho, digamos, públicamente, ya que nosotros, los hombres, estemos opinando con tanto fervor sobre el tema, hasta me hace cierto ruido, digamos, porque ninguno de nosotros va a poner el cuerpo en el tema. Totalmente. Seguro. Ninguno de nosotros va a poner el cuerpo. Entonces ya eso es una cuestión a tener en cuenta. Hay que tomarlo con delicadeza. Exacto. Y otra cuestión es justamente siempre tratar de ponerse, digo, para eso está el Estado, para eso están las políticas públicas, en el lugar de los que están en mayor estado de vulnerabilidad. Claro. Creo que desde ahí hay que pararse para poder pensar este tema y para poder decir, bueno, démosle un marco legal. Démosle un marco legal a los que están en una situación de mayor vulnerabilidad, porque justamente son los que no van a encontrar en otros lugares, si no hay un Estado que los cuide, un cuidado. Seguro. Y con respecto al debate me pareció muy saludable. Me pareció muy saludable por esto que decían, porque se rompió la lógica de la política partidaria y hubo otras cuestiones que primaron que me gustaría que primen en otras cosas también. Es decir, que haya esa rebeldía para decir, no, yo no estoy de acuerdo, porque muchas veces hay una obediencia de vida en definiciones políticas partidarias que entiendo y sé que a veces no están convencidos los propios dirigentes. Y sin embargo, bajamos la cabeza y le damos para adelante. Acá se rompió eso. Para mí es una decisión de madurez. Creo que esto se esté debatiendo con la fuerza que se está debatiendo es porque hubo una militancia muy fuerte también en este tiempo. Y lo llevo salvando las distancias de lo que pasó en su momento con la ley de medios. Digo, hubo toda una militancia silenciosa o invisibilizada que a partir de determinadas situaciones de la coyuntura emergen y hay decisiones políticas que le dan lugar, pero eso ya venía de antes. Si eso no hubiese estado, esto no se instala como se instaló, ni tampoco en su momento se hubiese aprobado la ley de medios, que sería otro tema para poder charlar otro día, porque también es algo que hemos perdido y ha quedado en el olvido, y es también una cuestión que en otro programa lo abordaremos. Mariano, Mauro, los conductores son ustedes, pero digo, a mí me llama la atención particularmente, digo, porque en realidad lo que es esta mesa no representa en números a lo que es este tema en la opinión, donde está mucho más dividida la cuestión. Sí. Está más dividida. Bueno, en el Facebook de Radio J hiciste una especie de encuesta y el 70% estaba en contra de la ley, ¿no? Claramente en contra de la ley, exactamente. A mí no me cierra, yo estoy a favor de la ley, ¿no? No me cierra mucho el fundamento que tiene la mayoría de los sectores de yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Ese argumento no me cierra. Yo considero la ley necesaria en el marco de que se sancione o no, va a seguir existiendo una cantidad de aborto importante y van a seguir existiendo un montón de mujeres desprotegidas, sin la cobertura del Estado y con riesgo de vida. Entonces el Estado tiene que estar presente ahí para solucionar un problema que es importante. Por eso digo, me parece puntual, me parece importante digo que se apruebe la ley, que se sancione. Me parece fundamental. Y después y después es una cuestión de una mujer o de la mujer y su compañero, su pareja. Me parece fundamental que se apruebe la ley. Por todas esas mujeres desprotegidas. En mi caso jamás le pediría a una mujer que aborte. No, pero que digo, nadie. por ejemplo, nadie. Sí hay eso, como Santiago, sí, por pero, favor. o sea, el diputado nacional no, que votó en contra y que le pidió a la mujer que... Está bien, pero aborte, esa es la cabeza del diputado, como decía, una cabeza de termo. Sí. Pero digo, o sea, yo creo que no debe ser fácil. A mí me gusta poco, me enoja mucho el argumento que expone la gente que dice defender la vida
o que están en contra de la ley. Los argumentos me parecen siempre, son golpes bajos, son cuestiones agresivas, son cuestiones que no están buenas, poco explicativas, no hay argumentos. Te dicen, nosotros queremos la vida, o queremos las dos vidas y todo ese tipo de... Yo también quiero las dos vidas, supongo que todo... No debe ser lindo para una mujer ir a abortar, seguro. Supongo, no se va a levantar un día, oye, hay sol, me voy a ir a abortar porque tengo la ley. No, eso creo que no va a pasar. Y me parece que ahí está el tema del mensaje de quienes quizás te vieron a comentarle a la gente. La gente no quiere entender que no tiene que ver con si vos querés a un bebé o no lo querés. Porque no es estar a favor o en contra claro, de la no está eso. No a mí me parece que hay cuestiones acá que van más allá de lo racional. Y que hay argumentos racionales que algunas personas, por más que vos les des los argumentos racionales, no la vas a convencer porque hay una cuestión religiosa que lo está atravesando. Y otra cosa que quería decir brevemente, ya sobre esto y terminamos. Cerramos, ¿sí? Digo, si hablamos de la importancia de la vida y la importancia de los pibes, así como estamos planteando estos temas, estaría bueno que todos estemos preocupados porque la mitad de los pibes de la Argentina son pobres. Y yo no veo que eso, digo, si tanto nos importa la vida, si tanto nos sensibiliza, no veo que estemos movilizados como sociedad, porque la mitad de los pibes de Argentina son pobres y por todos los problemas serios que eso nos genera hoy y nos va a seguir generando. Digo, si vamos a defender la vida, seamos serios. Claro. 3 segundos finales para Pablo Tomás, que me está mirando, si no me dejaba hablar te mato. Parece Primero, que dice... respecto a lo del aborto, ¿cuánta legitimidad tiene este debate que tira Cambiemos sobre la mesa? La primera medida que tomó en enero del 2015, enero-febrero, nosotros empezamos a notar en el ida y vuelta con la Municipalidad de Venado Tuerto que dejaron de mandar los DIU y las pastillas anticonceptivas. Claro. Enero, febrero, marzo, abril. No mandaron, no hubo pastillas anticonceptivas. ¿Qué pensaban que la gente no iba a tener relación en esos meses? O sea, si no tenés una política responsable de salud que tienda puentes en ese tema, es pura hipocresía. Y respecto a lo de los alimentos, en los últimos 3 años se duplicó la cantidad de chicos que toman la copa de leche en la escuela del departamento del Nodo Venado Tuerto y que meriendan, que almuerzan en la escuela del departamento General López. Les agradecemos a todos por venir, Santiago, Jota, Horacio. Yo un saludo a los muchachos de la mañana con lo que hacemos Radio Filmando. Bueno, está bien. De 8 a 12 los esperamos. 2 por 1. ¿Quieren que alguna más quiere mandar saludos? Quiero mandar un saludo a mis compañeros. A mi mamá que nos está mirando. Si todos los que estamos acá, cuando vengan Perotti cantar o alguien, le preguntamos por qué no... Vamos a hacer la promesa que todos le vamos a preguntar por qué no vinieron, salvo Contejer, y por qué no vinieron en el conflicto Basari. El conflicto Basari. Ahí está. Gente, compromiso. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Mariano Carreras, un placer, como siempre. Lo mismo digo, Mauro. Vamos para la despedida. Nos reencontramos en 7 días, si le parece. ¿Cómo usted quiere? Sí, nos vemos. ¿Le parece bien 7 días? Sí. Gracias por estar. Que le vaya bien. Hasta la semana que viene. Chao.